Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Esmeralda Guzmán y junto con mi compañera Yesenia Castañeda formamos parte del equipo 7 del grupo 2155 de la carrera de QFB. Nosotros vamos a hablarles sobre lo que es la radiación de un cuerpo negro, no sin antes ponerlos en contexto, ya que necesitamos saber algunos antecedentes y aportaciones o conceptos que nos llevan a este evento, ya que fue pieza clave para dar inicio a lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. Nuestra problemática surge desde una simple pregunta: ¿qué es la luz? Pues bueno, se había llegado a la conclusión de que la luz era una onda, todo esto en base a múltiples aportaciones, entre ellas de Christian Huygens, con la teoría ondulatoria, e incluso Maxwell, quien nos decía que la luz era considerada una onda electromagnética. Pero luego, nuevos descubrimientos hicieron que se cuestionaran estos postulados, ya que cada vez había más y más indicios de que la luz también podía comportarse como una partícula, lo cual nos lleva al concepto de la dualidad onda-partícula. Una de las pistas más importantes que nos indicaba que la luz tenía que ser más que una onda es a lo que se le conoce como la catástrofe ultravioleta. Sabemos que, según la ley de Stefan Boltzmann, la cantidad de calor que irradia un cuerpo es proporcional a su temperatura elevada a la cuarta potencia. Pero hay más cosas ahí involucradas que solamente el calor, pues además los cuerpos irradian energía que cubre todo un rango de frecuencias en el espectro electromagnético, todas formas diferentes de luz. Ahora bien, ¿qué ocurriría si quisiéramos estudiar la radiación que emite un cuerpo? Pues bueno, primero que nada tendríamos que aislarla. Para ello ideamos un cuerpo teórico que absorbe toda la luz y toda la energía que incide sobre él, y nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través de él. A este cuerpo se le denomina cuerpo negro, y quien nos introduce este concepto es Gustav Kirchhoff en 1862. No toda la energía que proviene de un cuerpo negro tiene la misma intensidad, pero podemos predecir la intensidad de la energía proveniente de un cuerpo negro, o mejor dicho, la radiación de un cuerpo negro, basándonos en su temperatura. El verdadero problema surge cuando los físicos postularon una ecuación para calcular esta intensidad, basándose en la idea de que la luz era una onda. La ecuación postulada, conocida como la ley de Rayleigh-Jeans, predijo que cuanto mayor es la frecuencia y por ende menor la longitud de onda, mayor va a ser la intensidad. Y esto, al principio, se ajustó muy bien a los resultados experimentales, pero solo hasta cierto punto. Una vez que la frecuencia de la luz alcanzaba el rango ultravioleta, la ley de Rayleigh-Jeans dejó de ajustarse a los resultados experimentales. Por el contrario, los experimentos mostraban que los cuerpos negros tenían un pico de intensidad basado en su temperatura. A determinada frecuencia, la luz estaba en su máxima intensidad, pero luego esta iba decayendo, mientras la frecuencia se incrementaba. Es decir, cuanto más caliente el objeto, mayor la frecuencia pico de intensidad, pero siempre había un pico. No suficiente con que esta ley no considerara los picos de intensidad. Al sumar las contribuciones para frecuencias aún mayores para poder calcular la potencia total emitida por el cuerpo, esta ley predecía que encontraríamos energía infinita, lo cual contradice el principio de conservación de la energía. Claramente algo estaba erróneo en la forma en la que los físicos conceptualizaban a la luz. Hasta donde se sabía, la intensidad se suponía que se hacía cada vez más fuerte según la frecuencia se incrementaba. Y hasta este punto uno se preguntaría en qué estaban equivocados. Esta catástrofe fue resuelta con una ecuación derivada por el físico alemán Max Planck, una ecuación que básicamente abrió el camino hacia el campo de la mecánica cuántica. La ecuación conocida como la ley de Planck fue matemáticamente sencilla, pero lo que era realmente novedoso era el concepto en el que éste se basó. La ley de Planck nos dice que la energía electromagnética toma la forma de pequeños paquetes discretos llamados cuantos. En otras palabras, no es posible dividir a la energía en nada más pequeño que estos paquetes. Y la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la luz multiplicada por un número muy pequeño, al cual le llamamos constante de Planck
o cuanto de acción, y se representa con la letra H minúscula. El valor de cada cuanto es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 metro cuadrado por kilogramo sobre segundo. Si tomamos en cuenta la ley de Planck cuando tratamos de predecir la intensidad de la radiación de un cuerpo negro, nos vamos a encontrar con una ecuación que describe perfectamente los resultados experimentales, incluyendo los picos de intensidad, y así fue como se consideró resuelta la catástrofe ultravioleta. Buenas tardes, yo soy la compañera Yesenia Castañeda Hernández y ahora que ya se habló de la catástrofe ultravioleta y su ecuación, yo voy a hablar de otra ecuación que es muy importante para llegar a la ecuación de Planck. Voy a hablar primero de la ecuación de Wien y posteriormente hablaré de la ecuación de Planck, así como la constante de Planck. Entonces, pues, proseguimos. Bueno, entonces ahora hablaré sobre la ley de Wien. Esta predice el punto máximo de las curvas. La ley de Wien, formulada en 1893 por el físico alemán Wilhelm Wien, expresa de manera cuantitativa el hecho empírico mediante el cual el pico máximo de emisión es el espectro de un cuerpo negro. Este se desplaza hacia las longitudes de onda más cortas, que son frecuencias mayores o a medida que aumenta la temperatura. O sea, cuando aumenta la temperatura de un radiador de cuerpo negro, aumenta la energía radiada general y el pico de la curva de radiación se mueve hacia longitudes de onda más cortas. Cuando se evalúe el máximo a partir de la fórmula de radiación de Planck, se encuentra que el producto de la longitud de onda máxima y la temperatura es constante. Esta relación se denomina ley de desplazamiento de Wien y es útil para la determinación de la temperatura de objetos radiantes calientes, tales como estrellas, y de hecho para determinación de la temperatura de cualquier objeto radiante cuya temperatura es muy superior a la de su entorno. Bueno, la ley es una ley que especifica que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Entonces, vamos a tener que mi fórmula dice que lambda máxima es igual a 0.002898 sobre T. Entonces vamos a tener que T es la temperatura del cuerpo negro medida en Kelvin y que lambda máxima es la longitud de onda del pico de emisión medida en metros y que el 0.002898 es la constante de Wien en metro por Kelvin. Esta constante ya está establecida y ya fue medida. Entonces, sabiendo eso, vamos a entrar con lo que es la constante de Planck y la ecuación de Planck. Bueno, sabemos que un cuerpo caliente emite luz, pero el color de la luz emitida depende de la temperatura. Entonces, basándonos en esta idea y basándose Max Planck en esta idea, él también quería saber por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Entonces, él intentó un nuevo método y con un conjunto de hipótesis matemáticas nuevas que funcionaron
y que se salían de la física clásica, Planck intenta describir los procesos de la radiación igual que sus otros colegas. Entonces, sin tener una solución satisfactoria, los primeros indicios que tuvo la humanidad acerca del universo cuántico aparecen en 1900, cuando trataba de averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Entonces, Planck echó por tierra todas las teorías existentes, o sea, que las ignoró hasta cierto punto. Y él parte de una suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, que son los cuantos de energía de los cuales ya se habló anteriormente. Entonces, Planck hace una comparación de los cuantos de energía con el agua. Él compara que el agua, cuando no fluye en forma continua, sino en gotas, la energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto de Max Planck, llamado cuanto de acción, identificado, como ya se dijo anteriormente, con la letra H minúscula. Entonces, Planck se da cuenta que en la teoría de Maxwell sobre las ondas electromagnéticas, que ya posteriormente otro equipo hablará de esto, de este tema más bien, él se da cuenta que no había nada que sugiriera que la energía de la luz podría estar relacionada con su frecuencia. Entonces Planck da una ecuación en la que él plasma su intuición, y esta es la ecuación donde dice que E es igual a H por F. Esta es la ecuación que me va a dar la constante de Planck. Entonces vamos a tener, o más bien donde E es la energía de la luz, la cual va a ser igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Y debemos de saber que las bajas frecuencias corresponden a energías bajas y que las frecuencias elevadas a niveles de energía altos. Entonces, a partir de todo esto, Planck lo que hace es tomar o retomar los trabajos de Wien y de Rayleigh, y él hace una interpolación matemática entre las ecuaciones ya vistas. Y pues él llega a una ecuación que describe perfectamente las formas de las curvas. Entonces, pues vamos a tener que la energía o la intensidad de la energía emitida en función de la frecuencia y de la temperatura va a ser igual, o es igual, a 8 por pi por la constante de la frecuencia al cubo, dividido de la velocidad de la luz al cuadrado. Y todo esto por un cociente. Ese cociente va a ser 1, dividido entre E elevado a H, que va a ser la constante de Planck, por R, frecuencia de la radiación de onda, entre K, que va a ser la constante de Hoffman, por T, que va a ser pues temperatura, y eso por menos 1. Bueno, menos 1.
Esta ecuación describe perfectamente la curva tanto en la zona infrarroja como en la región ultravioleta y predice también de forma correcta lo que va a ser el máximo de la curva. Entonces, pues, ¿por qué esta ecuación rompe completamente con la física clásica? Pues porque en la física clásica la energía es un continuo. La energía puede tomar cualquier valor, en un joule, 1.1, cualquier valor. Sin embargo, esta ecuación solamente es válida si consideramos que la energía se emite en paquetes llamados, pues como ya se ha dicho, cuantos de energía. Y cada uno de sus paquetes posee una energía concreta, que es la constante de Planck por la frecuencia. Y bueno, aunque en la naturaleza los cuerpos negros son teóricos y no existen como tales, hay muchos objetos que se aproximan a cuerpos negros. Nuestro Sol, por ejemplo, emite radiación electromagnética con una intensidad que, representada frente a la longitud de onda, se aproxima muy bien a la curva del cuerpo negro. En concreto, la curva de 6000 kelvin, ya que nuestra estrella tiene una temperatura de 5500 kelvin. En resumen, un cuerpo negro será un objeto negro que absorbe toda la luz o energía radiante que incide sobre él, y nada de la radiación incidente se va a reflejar o va a pasar a través del cuerpo negro. Y pues, ojo, como no existe en la naturaleza el cuerpo negro, todo esto solo es para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. Además de resolver exitosamente la catástrofe ultravioleta, la teoría de Planck tuvo un gran impacto en muchos de los físicos que siguieron la dirección de Planck en el siglo XX. Uno de estos científicos fue Albert Einstein, quien utilizó en 1905 la teoría de Planck para desarrollar su concepto del efecto fotoeléctrico de la energía. Otros científicos continuaron estudiando el papel del átomo en relación con la radiación y la luz. Más tarde, Niels Bohr, otro físico, se basó en la afirmación de Planck de que los átomos tenían valores energéticos discretos cuando desarrolló su modelo atómico y analizó con éxito el espectro del átomo de hidrógeno. Actualmente, la aplicación de la mecánica cuántica ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo la resonancia magnética y la computación cuántica. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos no se hayan aburrido mucho y hayan entendido bien el tema, pero de no ser así, saben que pueden hacernos preguntas por medio del grupo de WhatsApp y nosotros sin problemas esperamos poder respondérselas. Y pues ya, gracias.